Liturgia para hoy domingo 29 de agosto. 22º domingo ordinario. Antífona. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te he llamado todo el día, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con todos los que te invocan. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que, al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 2 y 6 al 8. Moisés habló al pueblo y le dijo: Israel, escucha ahora los mandatos y decretos que yo te enseño a cumplir. Así vivirás y entrarás para tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. No añadas nada a lo que te mando, ni suprimas nada. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, como hoy te los doy. Guárdalos y ponlos por obra, que ellos serán tu sabiduría y tu inteligencia ante los demás pueblos, quienes, al oír todos estos mandatos, comentarán: ¿qué pueblo tan sabio y tan inteligente es esa gran nación? Pues, ¿qué nación, por grande que sea, tiene un Dios tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios, siempre que lo invoquemos? Y el cual de las grandes naciones tiene unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que les promulgo hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 14. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 17 al 18, 21b al 22 y 27. Queridos hermanos míos, todo bien que recibimos, todo don perfecto, viene de arriba, del Padre que creó los astros, en quien no hay alteración ni sombra de vida a cambio alguno. Él nos engendró por propia iniciativa, con la verdad del Evangelio, para que fuéramos como las primicias entre sus criaturas. Reciban, pues, con docilidad la semilla del Evangelio, que es capaz de salvarlos, pero llévenlo a la práctica, y no sean meros oyentes que se engañan a sí mismos. Religión pura e irreprochable delante de Dios Padre es esta: socorrer a los huérfanos y a las viudas
cuando estén necesitados y conservarse limpio de la impureza del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre nos engendró por propia iniciativa con la verdad del Evangelio, para que fuéramos como las primicias entre sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15, 21 al 23. Los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén se acercaron en grupo a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían sin purificarse, es decir, sin lavarse las manos. Porque he de saber que los fariseos y los judíos en general, ateniéndose a la tradición recibida de los antiguos, no comen sin antes lavarse escrupulosamente las manos, y, al volver de la plaza, no comen sin bañarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, como es la manera de lavar los vasos, las jarras, los platos y las camas. Le preguntaron pues a Jesús los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición recibida de los antiguos, sino que comen sin purificarse? Él le respondió: hipócritas. Qué bien dijo de ustedes el profeta Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan, vacío. Las leyes que enseñan son invenciones humanas. Ustedes dejan de cumplir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición inventada por los hombres. Entonces volvió a llamar a la multitud y le dijo: escúchenme todos y entiendan. No hay nada de fuera que, al entrar en uno, pueda hacerlo impuro. Al contrario, es lo que procede de su interior lo que hace impuro al hombre. Porque dentro, en su propio corazón, recibe él el propósito de hacer cosas malas como inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, ambiciones, maldades, engaño, desenfreno, envidia, difamación, orgullo e insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior del hombre y lo hacen impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Hermanos, porque queremos honrar a Dios desde nuestro corazón, dirijámosle nuestra humilde súplica, confiando siempre en su bondadosa solicitud. Digamos: Padre de bondad, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los líderes de nuestra Iglesia, para que, fieles a las palabras del Evangelio, sepan guiar al pueblo de Dios según sus mandatos y sean ejemplares en la práctica de la caridad. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los gobernantes de nuestro país y de todos los pueblos, para que bajo su gobierno tengamos una vida próspera y pacífica en justicia y caridad. Oremos. Por los ancianos recluidos en asilos y casas de reposo, para que encuentren personas caritativas que los acompañen en su soledad. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los maestros y profesores, que con su abnegado trabajo forman las futuras generaciones para que en su enseñanza no pierdan de vista los valores cristianos.
Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por esta asamblea reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, para que su adhesión a Cristo sea de corazón y no de labios para afuera. Así lo demuestren sus obras. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Padre y Señor de misericordia, escucha las oraciones que te hemos presentado y atiéndenos en nuestra necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Qué bondad tan grande reservas, Señor, para tus fieles. Oración después de la comunión. Saciados con el pan de mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, ¿cuánto tiempo llevas llamando a nuestra puerta y nosotros te ignoramos? Despiértanos del sueño de la frialdad y de la indiferencia. Amén. Lectura. Dejan de cumplir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición de los hombres. El Evangelio de ese domingo describe las costumbres religiosas de la época de Jesús. Habla de los fariseos que enseñaban al pueblo estos usos y costumbres y sobre las instrucciones de Jesús con respecto a estos temas. Muchos de estos usos y costumbres habían ya perdido su significado y hacían muy difícil la vida del pueblo. La tradición de nuestros mayores. Esta transmitía la norma que debían ser observadas por la gente para poder obtener la pureza legal querida por la ley. La observancia de la pureza era un tema muy serio. Se pensaba que una persona impura no podría recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de la pureza eran enseñadas de modo que las personas, observándolas, pudiesen tener un camino hacia Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, era una prisión, una esclavitud. Para los pobres era prácticamente imposible observarlas. Un nuevo camino para llegar hasta Dios. Jesús invierte las cosas. Lo que es impuro no viene de afuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, sino de dentro hacia afuera. Y así, ninguno tiene necesidad de preguntarse si este alimento o bebida son puros o no. Jesús coloca lo que es puro o impuro en otro nivel, el del comportamiento ético. Abre un camino para llegar hasta Dios y así realiza el deseo más profundo de la gente. Aclaración de Jesús a los discípulos. La explicación va hasta el fondo de la cuestión de la pureza. Declara puros todos los alimentos. O sea, ningún alimento que desde fuera entre en el ser humano podrá volverlo impuro, porque no va al corazón, sino al estómago y termina en el excusado. Lo que vuelve impuro, dice Jesús, es lo que desde dentro, desde el corazón, sale para envenenar las relaciones humanas. Ahora, con la venida de Jesús, de improviso, todo cambia. Por la fe en Jesús, era posible obtener la pureza y sentirse cómodo delante de Dios, sin que fuese necesario observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos. Para meditar. Jesús en más de una ocasión parece relativizar la ley, como en el caso del sábado, o ahora de las abluciones sagradas que los fariseos apreciaban tanto. Eso no significa que despreciara las normas de vida de los judíos. Él dijo que no había venido a abolir la ley, sino a llevarla a su perfección.
La ley es necesaria y nos sirve de camino para el bien y para la armonía interior y exterior. Lo que desautorizaba a Jesús era el legalismo formalista, la interpretación exagerada de la ley, que la hace más bien esclavizante que liberadora, más preocupada de la observancia meticulosa que de la caridad para con el necesitado. Sí, relativiza las leyes porque da prioridad a la persona. La norma es necesaria, pero no tenemos que hacernos esclavos de su materialidad descuidando su intención profunda. Reflexionemos. En el texto, ¿cuál es el nuevo camino que Jesús señala a la gente para llegar a Dios? Oremos. Concédenos tu Espíritu, Señor, para que, como la Virgen, te acojamos en nosotros, palabra hecha carne, que cambie el corazón para vivir como verdaderos hijos de Dios. Amén.